En vivo tuvimos a BTS en El Paso, y de verdad, desde el minuto cero, incluso antes de que empezara oficialmente, ya se sentía que esa noche no iba a ser cualquier concierto. Había una vibra distinta, una energía acumulada en el ambiente que se notaba en la gente, en los gritos, en la expectativa. Sí, empezaron un poco más tarde de lo previsto, y claro, ese tipo de cosas siempre genera ese nervio incómodo de ¿qué está pasando? ¿Cuándo salen? Pero honestamente, fue que pisaron el escenario y todo cambió. Absolutamente todo. La espera se borró, se olvidó, dejó de existir. Porque lo que trajeron fue intensidad pura, presencia total, ese tipo de show que no solo ves, lo sientes en el cuerpo. Pero seamos honestos, porque todos sabemos a qué vinimos también. Más allá del concierto, más allá de las canciones, más allá de la producción increíble, hay algo que inevitablemente se roba la atención. Y sí, estamos hablando de ellos, de Jikook, de esa dinámica que tienen Park Jimin y Jung Jungkook, que ya no es solo un detalle, ya no es algo ocasional, es algo constante, presente, imposible de ignorar cuando realmente estás mirando. Porque lo de este concierto no fue sutil. Bueno, sí y no. Fue sutil en la forma, pero evidente en la repetición. Fue ese tipo de interacción que no es exagerada, que no busca ser el centro de atención, pero que termina haciéndolo igual porque simplemente pasa demasiado, una y otra vez, como si no pudieran evitarlo. Y ahí es donde todo empieza a ponerse interesante. Porque no es solo lo que hacen, es cómo lo hacen. Es esa manera en la que en medio de miles de personas, luces, cámaras, coreografías, tiempos marcados, ellos siguen encontrando espacios para coincidir, para mirarse, para buscarse. Es casi automático, como si no necesitaran pensarlo. Y encima tuvimos ese momento en el que hablaron en español. O sea, ya eso por sí solo fue suficiente para que el público explotara. Pero cuando lo mezclas con la dinámica que traen entre ellos, se convierte en algo aún más especial. Porque no es solo el gesto hacia el público, es lo que pasa entre ellos mientras eso sucede. Es ese algo más que no está en palabras, pero está en todo lo demás. Ahora, hablemos de momentos puntuales, porque hay varios que simplemente no se pueden dejar pasar. El de Jimin, levantándose el polo, por ejemplo. Porque no fue solo un gesto random, fue la forma en la que lo hizo. Esa seguridad, esa confianza, esa picardía tan característica que tiene, esa vibra de sé exactamente lo que estoy haciendo. Y claro, la reacción de Jungkook no tardó en aparecer. Esa sonrisa inmediata, esa expresión que se le escapa sin que pueda controlarla del todo. Y ahí ya tienes un momento que dice mucho más de lo que parece. Pero es que Jungkook también tiene lo suyo. Porque ese corazón amarillo a la cámara sí, podría parecer un gesto más hacia los fans, algo típico. Pero lo interesante viene justo después, porque cambia el foco, cambia la dirección y pasa de la cámara a Jimin. Y ahí es donde dices, ok, esto no fue tan general como parecía, porque se siente dirigido, se siente específico, y eso pasa constantemente. Es como una dinámica silenciosa donde uno hace algo y el otro responde, pero no necesariamente de forma directa, sino con una mirada, con un gesto, con una reacción mínima pero suficiente. Y luego vuelven a buscarse. Como si necesitaran esa confirmación de que el otro está ahí, de que lo vio, de que lo entendió. El momento en el que se toman de la mano, de verdad, parece simple, pero no lo es. Porque lo importante no es el gesto en sí, sino cómo sucede. No hay preparación, no hay pausa dramática, no hay intención de hacerlo notar. Simplemente pasa. Y eso es lo que lo hace tan especial, tan genuino. Y luego ese medio abrazo que ni siquiera llega a ser completo, pero que transmite una cercanía tan real que termina siendo mucho más significativo que cualquier gesto exagerado. Es como ese tipo de contacto que no se planea, que simplemente ocurre porque sí, porque nace en el momento. Pero si hay algo que realmente lo deja todo en evidencia, es la forma en la que Jungkook mira a Jimin cuando él está hablando. Esa mirada no es cualquier cosa. No es una mirada de compañero normal, no es una mirada casual.
Es atención total, es enfoque absoluto. Es como si en ese instante todo lo demás desapareciera, como si el escenario, el ruido, las luces, el público, todo quedara en pausa por un segundo. Y Jimin, por su parte, responde con esa cercanía tan natural que tiene. Esa forma de inclinarse hacia él, de acortar la distancia sin que se vea forzado, sin que parezca algo planeado. Es sutil, pero constante, y eso lo hace aún más evidente. Si realmente te detienes a observar todo esto, a analizar cada pequeño momento, te das cuenta de algo muy claro. Hay una evolución, hay un cambio. Nuestro Jikook está más suelto, más libre, más cómodo. Ya no hay esa sensación de distancia que algunos creían ver antes. Ahora todo fluye de otra manera. Esa distancia simplemente ya no está. Se disuelve en cada mirada, en cada sonrisa, en cada pequeño roce. Porque no es algo aislado, no es un momento puntual. Es una dinámica que se repite durante todo el concierto, una y otra vez. Se buscan constantemente, incluso cuando no están cerca, incluso cuando están en diferentes partes del escenario. Hay algo en la forma en la que se miran que hace evidente que siguen conectados, como si hubiera un hilo invisible entre ellos que no se rompe nunca. Y lo más impresionante de todo es que no necesitan hacer nada grande para transmitir esto. No hay grandes demostraciones, no hay gestos exagerados, todo está en los detalles, en lo pequeño, una mirada que dura un segundo más de lo normal, una sonrisa que aparece justo en el momento indicado, un gesto mínimo que parece casual, pero no lo es tanto. Ahí está la magia. En eso que muchos podrían pasar por alto, pero que en realidad lo dice todo, porque al final no necesitan explicar nada, no necesitan confirmar nada, ellos simplemente son así. Y en esa naturalidad, en esa forma de interactuar sin forzar nada, es donde está todo. Y nosotros seguimos ahí, mirando, analizando, sintiendo cada pequeño momento como si fuera enorme, porque de alguna manera lo es. Porque no se trata de grandes acciones, se trata de conexión, de esa conexión que no necesita palabras, pero que se siente igual de fuerte. Y sí, cada vez parece que suben un nivel más, cada vez se nota más, cada vez es más difícil ignorarlo. Y nosotros seguimos aquí, atentos a todo, sin perdernos ni un solo detalle, porque sabemos que en cualquier momento, en cualquier gesto pequeño, puede haber algo que lo diga todo sin decir absolutamente nada.